Bueno, buenas noches, espero que me estén escuchando y que estén todos bien. Para hoy ya vamos a cambiar un poco las dinámicas de las otras clases donde estábamos hablando de la Guerra Fría y tal. Hoy vamos a hablar de una temática que se llama la globalización. La globalización eh, es un proceso el cual va buscando la conectividad y la interconexión entre diversos lugares alrededor del planeta. Es decir, la globalización es este proceso en el cual día con día y eventualmente nos vamos conectando más, ya sea por medio de las telecomunicaciones como el Internet. Bueno, esto que estamos haciendo en la actualidad es producto de la globalización. Es decir, yo acá en Limón, en Cahuita, dándoles clases a ustedes en Cartago, en Acosta y en otros lugares de donde son ustedes originarios y donde están en este momento, es parte de la globalización. La globalización es un proceso histórico, ha estado desde el descubrimiento de América, por así decirlo, por parte de los europeos, y hasta la actualidad, y se ha ido modificando y las relaciones, como toda en nuestra humanidad, han ido pues cambiando, ¿no? ¿Qué es la globalización? Bueno, es un proceso de una comunicación creciente, de interdependencia entre mercados y sociedades, y que esto va generando transformaciones, tanto sociales como económicas, en un carácter global. Por ejemplo, parte de la globalización es social. ¿Por qué? Porque las culturas se van... em, o van teniendo un roce, ¿verdad? Y van cambiando, por ejemplo, desde palabras hasta pues modos de vida. Por ejemplo, no es para nadie un secreto y para ustedes tampoco, me imagino, eh, cómo ha cambiado la sociedad desde 1990 hasta la actualidad. Incluso nuestros abuelos, nuestros papás vivían experiencias muy diferentes a las que nosotros pues estamos acostumbrados a vivir. El hecho de tener un celular, ¿verdad? Cómo esto ha cambiado pues la vida y el entorno que nos rodea, pues dentro de esta sociedad. Entonces, la globalización es un proceso de interdependencia, interconexión entre partes del mundo, ¿no? Y esto va modificando la sociedad. Por ejemplo, el uso de las palabras, ¿ok? Hemos visto, o bueno, yo lo veo más porque yo trabajo con jóvenes, el uso, por ejemplo, de vocablos anglosajones en las palabras del día al día, ¿no? Decir, qué cool en lugar que qué chiva, por ejemplo, o utilizar, por ejemplo, de chill en lugar de decir tranquilos, etcétera, etcétera, pues son partes que se toman desde una visión, ¿no? De otra nación, de otro idioma, ¿verdad? Y que van generando una, cultura global, ¿ok? Frente a estos hay varios tipos de globalización. Hay una globalización económica que depende de un mercado mundial en el cual, pues, lo que busca es que circulen libremente todos los bienes y servicios que se puedan dar sin ningún tipo de traba. Por ejemplo, las compras en Internet, el uso, por ejemplo, de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Netflix, Amazon Prime, HBO, nos inundan con un contenido, ¿verdad? Que no necesariamente es hecho en Costa Rica, que ni siquiera es hecho en Centroamérica, por ejemplo, ni en América Latina, ¿no? Que es anglosajón, que puede ser europeo. Y esto va modificando pues las relaciones sociales y están conectados a una economía. Es decir, hay bienes y servicios que se mueven. Y luego, esta difusión de elementos sociales, intelectuales, por ejemplo, y los movimientos como el Me Too, el movimiento de medio ambiente, el movimiento feminista, ¿verdad? Y los otros también, por ejemplo, los movimientos conservadores, cómo se van permeando y cómo se van haciendo cada vez más expeditos. Por ejemplo, uno de los casos más comunes es recibir noticias. Antes, por ejemplo, nosotros como sociedad, sobre todo la costarricense, teníamos que esperar entre 6 y 8 meses para recibir noticias sobre lo que estaba pasando en Europa. En la actualidad, por ejemplo, basta con abrir nuestro navegador y en segundos tenemos una serie de noticias de lo que está pasando. Por ejemplo, ubicados en la contemporaneidad actual, ¿qué está pasando en los Juegos Olímpicos? Pues vemos esta serie.
de aplicaciones y tal que nos pueden dar en vivo, totalmente en vivo, la señal de los Juegos Olímpicos. Bueno, ahora el acceso al mismo fútbol, bueno, ustedes saben, a mí me gusta mucho el fútbol, pero por ejemplo, ver la Copa América o la Champions League en vivo también es parte de la globalización. Es decir, la globalización es económica y es también un factor social. Eh, ¿Dónde se ve esto en la vida cotidiana? Bueno, en el desarrollo de comunicaciones, el Internet es vital para que haya esta difusión masiva de la telecomunicación. Ahora se habla de 5G, del Internet de las cosas, por ejemplo. Antes era inimaginable, ¿verdad? Una pantalla inteligente. Ahora incluso hay coffee makers inteligentes que se llenan de agua y te hacen el café pues solo, las neveras que son inteligentes, el Internet de las cosas, etcétera, etcétera. Esto básicamente lo que hace es llevarnos a un nuevo nivel de comunicación, a un nuevo nivel de tecnología que va haciendo que este desarrollo en las comunicaciones pues nos permee día con día. No sé, yo cuando entré a la universidad, por ejemplo, no existía tal cosa como el Internet. Sí existía, pero no era de acceso tan público como lo es ahora, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve que ir a una biblioteca, sacar un libro, luego devolverlo porque si no me penalizaban, etcétera, etcétera. Ahora, por ejemplo, podemos buscar libros en cualquier lado, en cualquier parte, en cualquier sitio web, e incluso hasta gratis, ¿verdad? No hay que pagar por ellos. Que eso ya es todo un tema, ¿verdad? La piratería, que si es legal o no, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso. Luego el desarrollo de los transportes, como ustedes saben, los transportes cada vez son más eficientes, ahora es más barato tomar un avión, es decir, ya no es un privilegio de unos pocos tomar un avión, ahora hay vuelos comerciales sumamente accesibles. Esto provoca, por ejemplo, que hayan una comunicación. eh, una movilización más rápida y eficiente de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, conocer otras culturas, ir a Asia, África, incluso la misma Centroamérica, Estados Unidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, es más rápido y más sencillo que en cualquier otro lado de la historia. Es decir, eh, claro, vamos, estamos todos de acuerdo de que quizás no sean los más accesibles, pero no es lo mismo, por ejemplo, que hace 30 o 40 años viajar en avión, ¿verdad? Es claramente más barato en la actualidad y esto provoca que esta movilización sea más eficiente y bueno, cada día se van mejorando mucho más los motores, los medios de transporte, por ejemplo, el mismo uso de las tecnologías como el tren bala, etcétera, etcétera, que provocan que esta movilidad y esta comunicación entre mercancías y personas sea cada día más rápido. Por ejemplo, chicos, comprar en Internet. Esto se da gracias al desarrollo en transportes. Por ejemplo, eh, ahora este tipo de aplicaciones como Tienda Mía y Amazon, etcétera, etcétera, que te dan en 15 días la mercancía. Eso antes era inimaginable, ¿verdad? Antes comprar en internet era esperar meses y meses y meses hasta que llegara el producto. Ahora en 15 días, 3 semanas, etcétera, etcétera, llegan hasta la puerta de tu casa. Y eso quiere decir que hay un desarrollo que se está haciendo. Y esto tiene que ver mucho con el libre comercio, que permite eliminar las trabas arancelarias eh, entre los países, ¿verdad? Y que generen un libre intercambio, ¿verdad? Esto en la teoría sería lo eficiente, ¿verdad? Pero claramente sabemos que este libre comercio, pues no es tan libre comercio, ¿verdad? Y que, por ejemplo, dependemos sí o sí de nuestros factores políticos, por ejemplo, la cercanía con Estados Unidos, los bloqueos económicos que nos puedan poner, por ejemplo, la OTAN, la Comunidad Europea, etcétera, etcétera. Entonces, que a veces este libre comercio no es tan libre como sea, pero bueno, la globalización va en aras de eso, es decir, que todos los países puedan comercializar sus bienes y servicios de una manera eficiente. En lo cultural, como hablábamos, ¿verdad? Estas expresiones artísticas, los valores, se va haciendo una misma cuestión. Hay gente que habla de una aldea global. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente va a llegar el momento en que la cultura esté tan arraigada entre todos los países que tengamos una misma cultura, una cultura global, como una aldea, ¿no? Entonces ya no son aldeas separadas, por ejemplo, como antes, que habían tribus, ¿verdad? Que hablaban
su propio idioma, tenían su propia cosmovisión, ahora pues que todos vamos a una misma cultura y una misma cuestión, ¿verdad? Desde la globalidad. Em, Vamos a ver, y esto tiene que ver con lo que les decía ahora, ¿no? Cómo permean, por ejemplo, eh, dentro de la cultura, pues el acceso rápido y eficiente. No sé si ustedes alguna vez tuvieron acceso, por ejemplo, a videos, ¿verdad? O, bueno, a la música, ¿verdad? Antes el acceso a la música era mediante cassettes o discos, ¿verdad? Y eran sumamente caros. Por ejemplo, un disco, bueno, mi primer disco que me compré fue el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y recuerdo, por ejemplo, haber trabajado un montón para alcanzar los 15.000 colones, ¿no? Que valían en ese entonces. Ahora, por ejemplo, basta con descargar una aplicación, por ejemplo, Spotify o YouTube Music o cualquiera de estas aplicaciones, poner el nombre de la banda y ya nos va a salir la canción o el disco, ¿verdad? Y esto genera pues un acceso a la cultura más eficiente. El mismo acceso al inglés, por ejemplo, no es lo mismo el acceso que tenemos ahora al que tuvimos antes. Por ejemplo, nosotros, mi generación, ¿verdad? Creció jugando videojuegos y la mayoría no entendíamos la historia porque jugábamos Zelda y no entendíamos los diálogos, no sabíamos inglés y ahí más o menos fuimos aprendiendo inglés poco a poco hasta que ya los pudimos entender a la actualidad, ¿verdad? Que la mayoría de chicos desde temprana edad ya empiezan a llevar sus clases de inglés y empiezan a hablar inglés desde más temprano. Y esto va modificando el lenguaje, va modificando la cuestión que vivimos. Tener Netflix, por ejemplo, la viralidad de las cosas, lo vemos con los memes, por ejemplo. Creo que se han hecho frases, ¿verdad? De ciertos memes que usamos en nuestra vida cotidiana. Esto es parte de la permeabilidad que tiene dentro de la cultura de la globalización. Desde el ámbito político podemos ver los diferentes acuerdos y tratados en naciones, ¿verdad? Para que haya una seguridad de libre comercio, para que sea un trato igualitario, como les decía. Esta cuestión de vista desde una, desde que todo funciona desde el texto, ¿verdad? Claramente sabemos que, pues muchas veces, estos acuerdos favorecen más a unos que a otros, ¿verdad? Y que generan una desigualdad que pues tenemos que atacar todos y todas, ¿verdad? Desde una trinchera crítica, ¿verdad? Desde la globalización. Por ejemplo, allá por el 2007 nosotros discutimos un tratado de esos, que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde claramente pues nosotros estábamos en una clara desventaja. Es decir, nosotros no vamos a negociar de tú a tú con Estados Unidos en una igualdad de condiciones. Claramente nosotros tenemos que bajar nuestras pretensiones, ¿verdad? Y bueno, dado caso, ¿verdad? Que pues terminamos nosotros con este tipo de cuestiones, ¿ok? Eh, Dentro de lo económico también tenemos el acceso al libre mercado, al intercambio de productos, ¿verdad? Que generan pues esta globalidad y este acceso a las cuestiones, ¿no? Eh, Vamos a ver, la globalización en la vida cotidiana, bueno, basta con abrir la cena para ver, por ejemplo, la cantidad de productos que no se hacen en Costa Rica. Y también desde lo tecnológico tenemos el acceso a carreteras, el internet de alta velocidad, el mismo acceso a la cultura, como lo hablábamos con estas aplicaciones, Netflix, etcétera, etcétera, buscan pues cada día más. Ahora, eh, otra parte de la globalización que vemos muy importante, la cuestión de la inteligencia artificial y todos los retos que esto conlleva. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con las IAs? ¿Van a suplantar, por ejemplo, el pensamiento humano, etcétera, etcétera? Que son debates que se pueden dar con estas cuestiones de las nuevas tecnologías y la globalización. Bueno, yo que soy profesor, les puedo decir, la mayoría de chicos usan inteligencias artificiales y hay gran trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque a veces, pues, de nada sirve un trabajo hecho por IA y si no se está accediendo pues a un conocimiento, a una cuestión más seria, ¿no? Entonces, ¿van a ser la ayuda o van a ser un fin en sí mismo? Es decir, ¿para qué utilizamos la inteligencia artificial? ¿Para pasar una nota o para aprender?
¿no? Entonces, pues estos son los varios debates que tenemos respecto a esto. ¿Cuáles son los procesos históricos que han facilitado la globalización? Bueno, tenemos, esto es como un esquema más o menos de lo que más o menos engloba la globalización. Tenemos el nacimiento de una economía que es el precapitalismo, es decir, lo que está antes del capitalismo, que es la doctrina mercantilista, que básicamente nos dice que la acumulación de materias primas y la acumulación de piedras preciosas y de metales preciosos como el oro, como la plata, como el bronce, como el cobre, pues van a generar que las naciones sean más fuertes económicamente. Esto va a provocar por así decirlo, el auge o el nacimiento de campañas marítimas, ¿verdad? En la cual, pues, la mayoría de países europeos que para la época van a tener un acceso a la tecnología más importante que cualquier otra región, pues van a lanzar, pues, sus buques, ¿verdad? Sus navíos en busca de llegar a Asia y de llegar a los nuevos territorios. Es por eso, por ejemplo, que nace el capitalismo, donde tenemos el nacimiento de una burguesía, el nacimiento de un comercio y en la actualización, ¿verdad? Que vimos nosotros, por ejemplo, al principio del curso, el hecho de la colonización de los nuevos territorios y el descubrimiento de América es como la primera ola. Es decir, vemos que claramente, producto de esta necesidad de metales preciosos, y esta acumulación que tienen los imperios europeos, pues va a provocar el viaje ultramarino que que va a conectar diversas partes eh, en el mundo. La segunda ola es el desarrollo industrial, esta necesidad que tienen de materias primas, de cobre, de oro, de níquel, de cuero, de caucho, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y este desarrollo industrial va a fomentar de alguna u otra manera el nacimiento de las máquinas y las máquinas van a ayudarnos en nuestra vida y el acceso, por ejemplo, a agua caliente que va a provocar que nos lavemos las manos, que tengamos una mejor higiene, va a mejorar la esperanza de las vidas y van a generar, por ejemplo, que vivamos mejor. Y tenemos, bueno, la Revolución Francesa, la Carta de los Derechos Humanos o la de los hombres, por ejemplo, los movimientos sociales y obreros y, bueno, los eventos de la Primera y Segunda Guerra Mundial y la Revolución Rusa que van a ser, por ejemplo, una internacionalización de ideas, una internacionalización de movimientos que va, pues, a entrar en todo el mundo. Y la tercera hora, pues, es la que tenemos ahora, el desarrollo industrial a la actualidad, por ejemplo, que va desde el periodo entre guerras hasta las regionalizaciones económicas, por ejemplo, como el nacimiento de la Unión Europea, el crecimiento pues, de la OTAN y nosotros ahora que estamos viendo en la actualidad el nacimiento de un nuevo bloque económico llamados BRICS, que son la Brasil, Rusia, India, China y Singapur, que pues nacen como un bloque económico en contraposición, por ejemplo, a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, que le van quitando un poco la hegemonía del dólar. De 1492 a 1750, pues tenemos la expansión ultramarina, los buques, ¿verdad? Estos tipos de buques, este tipo de fragatas, ¿verdad? Que van a buscar este comercio marino, tenemos el descubrimiento de América y bueno, nacen las primeras empresas como la Vogue, nace por ejemplo el descubrimiento de América y la colonización de América Latina, ¿verdad? Desde México, ¿verdad? Teniendo en cuenta que México era desde California, Florida, Nuevo México, este, Texas, ¿verdad? Todo eso era pues español hasta pues Tierra de Fuego, allá donde queda Argentina, y la extracción de estos metales preciosos y las empresas, por ejemplo, y encomiendas que habían de los españoles en América, ¿no? Luego tenemos la Revolución Industrial inglesa que va a provocar el nacimiento, una necesidad, digamos, de bienes y servicios. Eh, tenemos la independencia de los países americanos frente a la corona española y la revolución de las 13 colonias, es decir, el nacimiento de Estados Unidos como nación.
Y bueno, tenemos la Revolución Francesa como modernización social, es decir, ya dejamos que sea la religión, ¿verdad? Y los reyes que dicten sobre la vida humana a tener, por ejemplo, eh, pues los derechos del hombre, de los ciudadanos, ¿verdad? Hablar de votos, de democracia. Y claramente esto va a generar un desequilibrio entre países desarrollados, ¿verdad? O industrializados y los que no tenían, ¿verdad? Es decir, van a estar los países que van a aportar las materias primas y van a estar los países que van a transformar esas materias primas en productos. Y estos productos se van a tener que vender. Entonces, usualmente crea una codependencia entre país, colonia, país, metrópoli y mercado. ¿Dónde se venden estos? ¿Ok? Nace el concepto del liberalismo económico, ¿verdad? Como el dejar hacer, dejar pasar, es decir, las empresas tienen que dejar que los, la- eh, los gobiernos tienen que dejar que las empresas generen sin ningún tipo de traba, ¿verdad? Porque se cree que mediante la generación de productos y riqueza, pues se iba a buscar una verdadera igualdad. Las fronteras empezaron a abrir y hubo un gran intercambio de bienes de mano de obra. Por ejemplo, tenemos las eh, migraciones de personas europeas a América, producto de la Primera Guerra Mundial, buscando una mejor vida, el nacimiento, por ejemplo, de los italianos dentro de América, por así decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, en Argentina y en Estados Unidos, siguieron, por ejemplo, El Padrino de Mario Puzo, pues vemos esto reflejado en la vida de Vito Corleone, como es una persona que tiene que salir huyendo de Italia, producto de pues la mafia que imperaba ahí, cómo llega a América y él mismo pues genera pues este emporio, ¿verdad? De italianos dentro de Estados Unidos, llamada la Cosa Nostra, etcétera, etcétera. Y dentro de las revoluciones tenemos la concentración de capital financiero en grandes empresas que va a provocar el nacimiento de la burguesía. El capitalismo industrial, ¿verdad? Por ejemplo, terminó en las guerras que ya hemos visto y también genera una exigencia por parte de los y las obreras que quedaron plasmadas en la Revolución Rusa. Esto ya lo vimos, por ejemplo, cómo la vida de estas personas, pues, cambió con la Revolución Rusa y cómo los y las trabajadoras, pues, buscaban eso, ¿no? Una revolución rusa en cada país, derechos y aseguradores de los trabajadores a lo largo del planeta, ¿verdad? Es decir, quieren una jornada de 8 horas, quieren, por ejemplo, un seguro que se haga responsable, etcétera, etcétera. Em, de 1014 a 1980, pues tenemos las dos grandes guerras mundiales, el nacimiento de entes internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el nacimiento, por ejemplo, del Pacto de Varsovia y todas estas cuestiones que vimos en la Guerra Fría que van a tener pues un control sobre las cuestiones, se presenta un alto crecimiento en las condiciones de vida, es decir, se descubre la penicilina, se hacen los planes de salud, es decir, el acceso de las personas a pues agua caliente, a sanitarios, ¿verdad? Van dejando las letrinas de lado, los programas de salud de lavarse los dientes, de lavarse las manos antes de comer, de bañarse regularmente todos los días. Esto va a provocar, por ejemplo, que las bacterias vayan cayendo, vayan perdiendo pues la batalla, vayamos viviendo más y, por ejemplo, entre más larga, más calidad de vida tenemos, va a haber un crecimiento en la población. ¿Por qué? Porque van a tener mejores condiciones para, pues tener sexo y eventualmente quedar preñados, etcétera, etcétera. Y de 1045 a 1970, pues se vive una época de oro, se vive bien hasta que llega la crisis del petróleo, ¿verdad? Que más adelante vamos a tocar con el nacimiento del petrodólar, ¿verdad? Y las crisis petroleras. Los 80 a la actualidad tenemos la revolución digital, el nacimiento del Internet de las cosas, que actualmente lo tenemos, es decir, nosotros somos hijos de esta revolución industrial. Eh, Resalta la revolución tecnológica, por ejemplo, cómo hemos cambiado. No sé si ustedes, por ejemplo, lo vieron, pero
Antes yo en el colegio para quedar con las chiquillas que me gustaban a ir a patinar o así, pues quedábamos en el colegio y quedábamos a una hora y teníamos que confiar en que la otra persona llegara, por ejemplo. Ahora, con la inmediatez del WhatsApp, la inmediatez, por ejemplo, de los servicios de mensajería, pues es claramente más rápido, ¿no? Es decir, hay una conectividad y una conexión constante. Y bueno, la sociedad de la información, ¿verdad? Esta que nos habla de que tenemos un acceso a conocimiento. Es decir, se cree que en la actualidad la humanidad nunca ha tenido tanta democratización del conocimiento. Es decir, lo que se encuentra en Google y en todo el Internet, pues nunca antes, toda esa información, nunca antes ha habido en tanto acceso. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos educándonos? ¿Realmente estamos teniendo pues un acceso a serio, responsable, pues al conocimiento, ¿no? O estamos, pues, ¿para qué lo usamos, no? También tenemos, por ejemplo, el nacimiento de las noticias falsas, las cuestiones hechas por IA, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que pues generan un reto a esta sociedad que pues se está encontrando y cada vez pues nos va haciendo falta un poco más de filosofía y de pensar qué estamos haciendo con las cosas, ¿no? Dentro del comercio internacional necesitamos entender que es el intercambio de bienes y servicios entre países, entre un país y el resto del mundo, y que básicamente existe en tres formas: materias primas, manufacturas y servicios. Entonces, el comercio internacional es el comercio que hay entre un país y el otro y que tiene tres aspectos importantes que se va entre materias primas, productos y servicios. ¿Qué son las materias primas? Bueno, básicamente son aquellos que se obtienen directamente de la naturaleza: petróleo, cobre, níquel, carbón, algodón, productos sin empacar, alimentos, etcétera, etcétera. Es decir, aquello que podamos obtener de la naturaleza. Por ejemplo, el tomate, la cebolla, la papa, el algodón, la minería, eh, el petróleo, son materias primas porque son productos duros sin algún tipo de procesamiento, es decir, se obtienen en ese estado en la naturaleza. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros somos un productor de materia prima. ¿Cuál sería nuestra materia prima principal? Bueno, la piña. Actualmente nosotros producimos piña. ¿Se encuentra en la naturaleza? Pues sí. Es decir, para sembrar piña no necesita ir a una fábrica. Es decir, si usted tiene pues la semilla, tiene el acceso a los fertilizantes, es muy probable que usted pueda sembrar piña. ¿Ok? Cosa diferente, por ejemplo, si nosotros fuésemos productores de jugo de piña. ¿Por qué? Porque eso ya implica el procesamiento de la piña en algo más. ¿Ok? Que eso se ve en la industrialización o manufacturas. Es decir, es cuando se genera un producto elaborado con manos o máquinas a partir de una materia prima. Automóviles, teléfonos, equipos de cómputo, electrodomésticos, muebles, eh, bueno, lo que hablábamos, por ejemplo, de las comidas enlatadas, los envasados, el arroz empacado, los frijoles empacados, todo eso que lleva un proceso industrial ya es un proceso de manufacturas. Es decir, eh, la, cuando se pasa la materia prima por unas máquinas o por algunas manos que dejan de estar en el estado primario, materia prima, ¿no? Luego tenemos el sector de servicios que básicamente buscan satisfacer las necesidades de quién, de las personas. Por ejemplo, cuando se venden los servicios o las materias primas, transporte, educación, ocio, ventas, telecomunicaciones, por ejemplo, bancos, todo eso que buscan satisfacer las necesidades de quién, de la gente. ¿Mediante qué? La venta de las materias primas. Podríamos decirlo, por ejemplo, que estos son los comerciantes. Ustedes ya no van directamente a comprar la madera y van a generar un mueble, no, ustedes van a Goyo, Monje o no sé, a cualquier mueblería y ya compran el mueble hecho, es decir, la materia prima transformada. Eso es un sector servicios. Los comerciantes, ¿ok? Espero que haya quedado bien claro la diferencia entre materia prima, manufactura y servicios. También, mediante la globalización, nace la figura de empresa transnacional.
¿Qué es la empresa transnacional? Bueno, básicamente es una empresa que realiza actividades comerciales a nivel internacional. Nace en un país y luego se extiende a otras empresas, a otros países, creando subsidiarias o eh, compañías en otros países. Coca-Cola, Intel, McDonald's, Amazon son transnacionales, por ejemplo. No es, por ejemplo, eh, no es que la Coca-Cola nació en Estados Unidos y se quedó solo en Estados Unidos, es decir, se expandió. De hecho, hay una frase muy interesante de un filósofo que se llama Bong-Joon-ho, que básicamente habla de cómo la Coca-Cola es la máxima exposición del capitalismo y de la globalización, porque el tipo dice, no importa donde usted vaya o en qué parte del mundo esté, siempre, siempre, siempre usted va a ver un rótulo, imagen, etcétera, etcétera, de la Coca-Cola. Y es muy interesante verlo de esta manera. ¿Por qué? Porque la Coca-Cola es internacional. Es muy poco probable que usted, doña Guadalupe, que usted, don Alan, puedan combatir de tú a tú contra la Coca-Cola con un fresco de chango o una horchata. ¿Por qué? Porque no van a ustedes pues a poder competir contra el poderío internacional que tiene la Coca-Cola. Es más probable que los compran y los absorban a ustedes que pues puedan derrocar, por ejemplo, a la Coca-Cola. Tenemos, por ejemplo, a la Levi's, a la Baxter, a P&G, por ejemplo, ¿verdad? Y el acceso de estos, ¿verdad? A los productos de P&G, que son Colgate, Oral-B, Listerine, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, están en todo el mundo y son internacionales. Nacen en un país, pero se expanden a otros. Empresas internacionales en Costa Rica, bueno, tenemos antes de 1980 teníamos a la UFCO, se llama United Fruit Company, que básicamente lo que hizo fue sembrar banano y en Costa Rica tenían una ventaja comparativa porque se les había dado muchas tierras a, a Minor Kid, producto de la construcción del ferrocarril al Caribe. Teníamos mano de obra barata y calificada, tuvimos una estabilidad política, aunque tuvimos dictadores, los golpes de Estado, por ejemplo, que tuvimos, no fueron tan violentos ni tan duraderos como los de otras partes de Centroamérica. Y bueno, la estabilidad política que tenemos en la actualidad genera que muchas empresas transnacionales estén en el país. ¿Por qué? Porque vendemos unos servicios y una manufactura de calidad. Por ejemplo, el nacimiento de call centers, el nacimiento, por ejemplo, de Intel como pues actor principal de estas transnacionales, pues es producto de esto. Nosotros tenemos unas ventajas comparativas respecto a otros países de Centroamérica que hacen pues interesante o atractivo la intervención de estas empresas en la actualidad, ¿no? Eso básicamente es la globalización. No sé si tienen algún tipo de pregunta o duda. Ok, vamos a ver qué tipo de preguntas nos van a venir sobre la globalización. Bueno, ya casi les muestro acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Mamá, mamá, mamá. Ujú, ujú, ujú. Pam, 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 pam. Vamos a ver. Ujú, 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 ujú. Vamos a ver, eso no tiene nada sobre globalización. Vamos a ver esta probablemente tenga. Ujú, ujú. Ok, vean esta, dice la 38. Eh, la globalización es un fenómeno en donde se interconectan países en ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos. Un efecto de este proceso es la difusión de muchas costumbres de vida, de tal modo que en diversos países los estilos de vida son cada vez más similares. De acuerdo con el texto anterior, una de las manifestaciones a nivel mundial del proceso de globalización en el diario acontecer de las personas se relaciona con A, la desaparición de empresas transnacionales, B, disminución de las importaciones o exportaciones y la apropiación de patrones culturales en los países dominantes. Ok, aquí
Por ejemplo, la A no es porque la globalización, como vimos en la presentación anterior, genera el fenómeno de empresas transnacionales, que son empresas que están en un país y se emigran a otro vendiendo los mismos productos. La disminución de las importaciones y exportaciones, no, al contrario, la globalización favorece eso. La C, apropiación de patrones culturales en los países dominantes. Pues sí, claramente. Es decir, vean, nosotros pasamos de andar chonete, ¿verdad? A andar gorras para atrás con nombres de equipos de béisbol de las grandes ligas que se juegan en Estados Unidos. Es decir, tenemos una apropiación de patrones dominantes de culturales de los países dominantes. Es decir, cada día estamos más angringados. Y básicamente es eso, ¿verdad? Usar cool en lugar de genial, etcétera, etcétera. Eh, Vamos a ver la siguiente, dice, es un proceso originado en la civilización occidental que se expandió por todo el mundo. Se caracteriza por la integración de las economías locales en una economía de mercado mundial, donde los modos de producción, los movimientos de capital se configuran a escala planetaria. En este proceso cobran de gran importancia el rol de las empresas multinacionales en la libre circulación de los capitales y la implantación de una sociedad de consumo. De acuerdo con el texto anterior, ¿cuál es la relación el proceso globalizador diario en el diario acontecer de los individuos en cualquier lugar del planeta? ¿Qué nos está preguntando? Según el texto, ¿cuál ha sido el impacto de la globalización? Dice, la gran mayoría de la población mundial está usando la más avanzada tecnología, aprovechando las ventajas que ofrecen las empresas con bajos precios y muy accesibles para todas las personas, lo cual facilita la comunicación e interacción cultural. Esta suena a que es. Dice, es un fenómeno que interrelaciona a las sociedades locales dentro de una sola cultura global, donde los centros con fuerte poder económico dominan los mercados financieros, que afecta al empleo, la salud y toda la vida cotidiana de grandes sectores de la población mundial. Dice, ante el desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones, las personas optan exclusivamente por estudiar y mejorar su desempeño para poder trabajar en empresas multinacionales y acceder a los mejores bienes de consumo que provienen de diferentes partes del planeta. Aquí la correcta, ¿verdad? Este, nos está hablando de las multinacionales. Entonces, por ejemplo, aquí la correcta sería la B, que es un proceso que interrelaciona sociedades locales, por ejemplo, países, dentro de una sola cultura global. Es decir, vamos camino a una sola cultura global, donde los centros poder con fuerte económico dominan los mercados financieros. Bueno, básicamente lo que les decía ahora, nosotros de tú a tú no podemos competir contra Estados Unidos o contra la Unión Europea, lo cual afecta al empleo. Claro, si se van estas transnacionales, ¿qué pasa? Se afecta el empleo, se afecta la salud, ¿verdad? Y toda la vida cotidiana de los grandes, claro que sí. Entonces la correcta es la B. Ajá. Vamos a ver, vean esta. Dice, Emiliano vive en Punta Arenas y utiliza una página de internet de una tienda para adquirir partes de su computadora, cuya sede se encuentra en Estados Unidos de América. Al recibir los productos, identifica que son elaborados en varios países asiáticos, entre ellos China, lo cual le hace reflexionar sobre los procesos de comercialización en el mundo global. Básicamente es lo que les decía. Es decir, nosotros vivimos en un mundo que está interconectado. Muy probablemente lo que tengamos a nuestra mano no haya sido hecho en Costa Rica, ¿verdad? Haya sido hecho en China, Vietnam, Singapur, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Guatemala, si tenemos acceso a camisas, ¿verdad? A textiles, ¿verdad? Guatemala es uno de los mayores textileros a nivel mundial. En el marco del proceso de globalización, el caso anterior permite distinguir características de a los flujos espaciales en la producción de consumo a escala global, las prácticas de eh, cooperación internacional para erradicar la pobreza o las limitaciones de comercio internacional impuesto por países colonialistas. Aquí la correcta es la A. ¿Por qué? Porque los flujos espaciales de producción, ¿qué quiere decir esto? Que son lugares donde la producción se da. Los flujos espaciales es el transporte de mercancías de un lugar a otro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los flujos espaciales básicamente nos está diciendo que son cuestiones que los vende una empresa estadounidense, pero que son hechos en otra parte del mundo. Entonces, que China a Estados Unidos hay una especie de transporte para que luego ahí sea vendido pues a los diferentes países. ¿Ok? Espero que esté quedando claro, ¿verdad? Cualquier duda me dicen. Dice, de acuerdo con el comercio internacional, las relaciones espaciales entre centros de producción y consumo dependen de las necesidades de los países y de los bienes que poseen.
Un ejemplo de ello se refiere a, ¿qué nos está diciendo esto? Que el intercambio y el comercio internacional básicamente dependen de las necesidades y los bienes que poseen. Es decir, vamos a ver, no es lo mismo ser costarricense a ser de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque tienen el acceso a un bien que acá no hay, que es el petróleo. Entonces, dice la importación que hacen los países centroamericanos de productos agrícolas como el arroz, como el café, frijoles y bananos, los cuales son básicos en la dieta de la población, pero debido a condiciones climáticas, la región carece de capacidad para producirlos. Bueno, esto es una falacia, ¿verdad? Acá se produce arroz, frijoles y bananos. ¿Ok? Dice, las diferentes materias primas que en Costa Rica se deben importar para producir otros bienes, como sucede con los hidrocarburos, porque el país carece de ellos en diversas actividades, pero dependen de sus derivados para la producción y el transporte. ¿Ok? ¿Qué dice esto? Bueno, que básicamente Costa Rica, básicamente lo que hace es eh, depender de los hidrocarburos. ¿Cuáles son los hidrocarburos? El petróleo, porque todas las actividades económicas dependen sí o sí de la producción y el transporte. Y la se dice, los procesos de intercambio comercial a que están obligados algunos países porque poseen escasos índices de desarrollo agrícola. Por el caso dependen de centros de producción de alimentos de América Latina, como les ocurre en Europa y a China. Aquí la correcta es la B, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos petróleo, pero tenemos una necesidad de petróleo. Entonces, bien, si nos vamos acá, dice que básicamente dependen de el centro de producción y consumo, se ven a necesidades de los países y los bienes que poseen. Nosotros no tenemos petróleo y tenemos una necesidad de petróleo porque los autos, las máquinas necesitan sí o sí el petróleo para funcionar. Entonces, ¿qué nos hace esto? Bueno, que tengamos una necesidad o una dependencia de los centros de producción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dependen de nuestras necesidades. La A está disparatada y la B básicamente está diciendo que en América Latina, que Europa dependen que Europa y China dependen de la producción de alimentos de América Latina, lo cual es una falacia, ¿verdad? Por ejemplo, China es uno de los mayores productores de arroz y de carne de cerdo, entonces claramente no dependen de nosotros, ¿verdad? Para la producción de productos agrícolas, ¿no? Em, Bueno, dice, en el marco del proceso de globalización, ¿cuál número de las anteriores se refiere a una característica de empresas transnacionales? Dice, promueve la realización de diversos procesos productivos en varios países del mundo. La uno sí. Dice, enfocan su desarrollo en la producción artesanal y familiar de las comunidades rurales. Pues no, ¿verdad? Son transnacionales. Es decir, por ejemplo, es comprar unas tenis Nike. Usted no las va a encontrar ahí que las va a hacer Don Juan el zapatero. ¿Ok? Dice, priorizan la inversión social y la reducción de desigualdad en oposición de las ganancias privadas. Pues no, claramente las transnacionales buscan la ganancia privada, es decir, la ganancia de la empresa. Entonces aquí la correcta es la 1, por ejemplo. Vamos a ver la siguiente. Dice, en la actualidad los avances tecnológicos han favorecido la reducción de barreras espaciotemporales en las relaciones laborales. Un ejemplo de la reducción de la práctica es el outsourcing, el cual consiste en, ok, vamos ahora a las nuevas tecnologías y los avances tecnológicos. ¿El outsourcing qué es? Bueno, básicamente es cuando una eh, empresa, pues básicamente lo que hace es contratar entes de otros países para generar el mismo trabajo. Dice, la disminución de horas de trabajo de los empleados con el objetivo de aumentar su productividad. Bueno, ustedes saben que jamás pues, está pasando eso, ¿verdad? Al contrario, el mayor caso es de nosotros, Costa Rica, que nos quieren poner a trabajar pues 12 horas, ¿verdad? Dice, el proceso de tercialización que realizan las empresas o contratar a otras empresas externas para que hagan cargo de la parte de actividad o productoras con el objetivo de reducir costos y centrarse únicamente en sus actividades primordiales. Esta, la B, es el verdadero concepto de outsourcing. Entonces, aquí la correcta es la B. ¿Por qué no la C? Dice, porque los procesos de las empresas nacionales para insertarse en las economías nacionales de los países emergentes con el objetivo de producción y dividir las tareas industriales para mejorar las ventajas competitivas de cada uno. Pues no, ¿verdad? Eso sería lo idóneo, pero no es algo que sea. Dice, en el proceso de globalización acarrea profundos cambios en lo económico y social, político y cultural. Uno de ellos corresponde a un aumento significativo y prioritario de la inversión en áreas de investigación, innovación tecnológica y telecomunicaciones, donde los países asiáticos, europeos y América del Norte tienen mayor avance en contraposición de los africanos y América Latina. Esta situación limita
el desarrollo socioeconómico de los últimos. ¿Qué quiere decir esto? Que América Latina y África tienen menos acceso a la tecnología que los países asiáticos y europeos y de América del Norte. Dice que hay una inequidad espacial en las condiciones sociales y económicas de las diversas naciones del mundo, la poca relación que existe entre la investigación tecnológica y la inserción al mercado globalizado y la necesidad de reducir la inversión de infraestructura para el desarrollo tecnológico en las naciones latinoamericanas. La correcta es la A. Es decir, las condiciones sociales y económicas no son iguales y esto provoca que el acceso a tecnología no sea el mismo. Por ejemplo, ¿por qué no la ve? Porque es que hay una investigación tecnológica y una inserción en el mundo globalizado. Pues no, claramente no. O la necesidad de reducir la inversión de infraestructura para el desarrollo tecnológico en las naciones latinoamericanas. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que hay que reducir la inversión en infraestructura, ¿verdad? Pues claramente es un no. Y eso sería más o menos el tema de globalización. Ok, voy a cerrar acá para volver con el siguiente tema y así terminar pues la clase de hoy. Denme 2 minutos más y volvemos. Ok.